Amigos, aquí estamos de nuevo con ustedes para compartir la palabra de Dios en la serie que estamos llevando a cabo, la influencia de la iglesia en la sociedad. En el programa anterior hablé acerca de la política, pero para recordar a todos los amigos de qué se trata, la sociedad está compuesta por 7 pilares principales, aunque hay muchos otros de la sociedad. Pero estos 7 pilares de la sociedad son la política, la economía, la educación, la familia, la religión, los medios de comunicación, artes y entretenimiento y la ciencia. Algunos ponen el deporte y otras cosas que son importantes, pero estos son los 7 pilares principales. Ya hablamos de uno sobre la influencia de la iglesia en la política y cómo la iglesia es llamada a gobernar con Dios y no meterse en politiquería y corrupción, sino en la influencia del reino de Dios a través de las leyes, de las autoridades, del gobierno y de todo aquello que tiene que ver con este tema. Hoy quiero hablarles acerca de la economía. La economía es otro pilar de la sociedad, el manejo del dinero, y este es uno de los más peligrosos porque la misma Biblia dice que raíz de todos los males es el dinero, o no el dinero, el amor al dinero. El dinero es neutral, ni es bueno ni es malo. Lo malo es amar el dinero por encima de Dios. Por eso el Señor dijo: no se puede servir a Dios y a las riquezas. Es necesario entenderlo. El dinero es necesario, pero no es la prioridad, porque muchas personas tienen millones, sin embargo no son felices, no son salvas, no tienen una plenitud de vida. Al hablar del dinero, de la economía, analizamos que la iglesia tiene que participar en este pilar. La Biblia, por ejemplo, habla de bienes económicos, de bienes materiales, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Señor Jesucristo en sus enseñanzas puso muchas parábolas acerca del dinero, el buen manejo del dinero, de la economía, pero Él sí enseñó que si nosotros ponemos nuestra mirada en los bienes terrenales, nos va a ir mal, porque un día nos vamos y todo se va a quedar. Así que, al hablar de la economía y la iglesia, debemos entender que Dios es el dueño de todo. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que todo es de Dios. En Colosenses 1 dice que Dios es el creador de todo, lo visible, lo invisible, lo material y lo espiritual, de tal manera que todo fue creado por Él y para Él. El dinero es necesario, pero no es todo. Necesitamos entender y hacer buen manejo del dinero y participar de la economía. En la Biblia, capítulo 6 del libro de Mateo, habla sobre el afán y la ansiedad y dice que no nos debemos afanar por lo material, que comeremos, que vestiremos, que nos va a cubrir, porque la vida es más importante que el alimento y el medio que nos rodea provee Dios a través de diferentes formas. Por eso Él dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Así que debemos tener cuidado con este aspecto. El otro aspecto importante que debemos tener cuidado es acerca de la avaricia. No debemos dejarnos llevar por el amor al dinero. Hay inclusive muchos ministros que han caído por avaricia, por amar el dinero más que a Dios o por hacer mal uso del dinero.
El Señor quiere que nosotros seamos buenos administradores y la Biblia habla de prosperidad y habla de bendición. Pero la Biblia no expone la teología de la prosperidad como un hecho que hoy día están enseñando, pero sí habla de la prosperidad. Por ejemplo, el apóstol Juan, escribiendo su tercera carta en el versículo 2, dice, dirigiéndose a su compañero y amigo, le dice: yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera su alma. Es decir, eso es lo que se llama prosperidad integral: prosperidad física, prosperidad emocional y prosperidad espiritual, y dentro de esa prosperidad está lo económico. Así que es una verdadera bendición entender esto. Ahora, los cristianos debemos aprender a manejar el dinero con responsabilidad, y para ello quiero sugerir varias cosas. Una de ellas es establecer la cultura del ahorro. Hay muchos cristianos que no saben ahorrar y no tienen ahorros. ¿Por qué? No porque no tengan el dinero, sino porque no tienen una cultura del ahorro. Y a veces nos dejamos llevar por las propagandas seculares de los bancos y todo eso, por las tarjetas de crédito y por una cantidad de cosas que no son convenientes para los cristianos. Y a manera personal, hace más de 10 años que yo no uso tarjetas de crédito, porque eso esclaviza. En cambio, la cultura del ahorro nos bendice, y cuando tenemos el dinero, simplemente vamos a comprar lo que necesitamos. En segundo lugar, nosotros debemos hacer buen uso del dinero invirtiendo en el reino de Dios. Para muchos esto es parte de la crítica, pero la Biblia sí dice: hagan tesoros en el cielo, donde los ladrones no hurtan y donde el orín no corrompe o no se oxida. Así que hagamos buen uso e invirtiendo en el reino de Dios. El apóstol Pablo escribe que debemos sembrar abundantemente para cosechar abundantemente, porque dependiendo de la siembra, así es la cosecha. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y en tercer lugar, tenemos que nosotros, en vez de estar supliendo, o mejor, pidiendo empleo, debemos procurar tener empresa para producir empleo. Esa es otra bendición, si se sabe administrar el dinero. Así que el dinero, el pilar de la sociedad, el manejo del dinero, la economía y este aspecto, es muy importante que la iglesia tenga influencia para demostrar que no es necesaria la corrupción, que debemos ser honestos, justos y transparentes en el manejo del dinero y de la economía. Que Dios nos ayude a manejar esto con toda responsabilidad. Que Dios sea bendiciendo sus vidas. Nos encontramos en el próximo programa. Mientras tanto, que Dios sea bendiciendo sus vidas.